Melilla está bañada por el mar Mediterráneo, en un enclave situado frente a las costas andaluzas del mar de Alborán, en la parte más oriental de la península de Tres Forcas, en la parte noroeste del Magreb, conocida como Rif. Tiene un territorio de aproximadamente 13 kilómetros cuadrados, con 20 kilómetros de perímetro, de los que 9 corresponden a límites marítimos y 11 a límites terrestres. Su densidad de población es muy alta, 5.181 habitantes por kilómetro cuadrado. Con un índice de natalidad también muy alto y una población joven, en su territorio conviven diferentes culturas. Yo empezaré diciendo que Melilla es una población que tiene una composición poblacional, y valga la redundancia, pues de la siguiente forma. 1/3 de la población es de origen bereber, de religión musulmana, y 2/3 aproximadamente de religión pues cristiana o de origen europeo. Tenemos una participación también, una presencia de la comunidad sefardí, aproximadamente de un 2-3% de la población. Bueno, pues estamos dando, yo creo, un ejemplo al mundo de cómo se puede vivir en paz, en armonía y en tolerancia, en respeto de las distintas culturas. Yo creo que es un buen tubo de ensayo lo que está pasando en Melilla. Y yo creo que lo estamos superando con creces. No digo que sea perfecto, pero lo estamos superando con bastante buena nota. Melilla es un territorio pequeño pero bien organizado en 8 distritos que se diferencian tanto por el tipo de población como por la actividad económica que se produce en ellos, con un nivel de integración que varía entre unos y otros. El primer distrito es el pueblo, que es el casco histórico, que es de una belleza monumental importante y que es un orgullo para los melillenses. Luego el distrito 2 y 6 serían, digamos, el centro comercial de la ciudad, donde hay una mayoría de población residente que pertenece al grupo de los cristianos, si queréis así denominarlo. Hay una serie de barrios que son mixtos, los barrios del distrito 3, del distrito 4, del distrito 5. Esos 3, 4 y 5 son cada vez más de composición musulmana. De hecho, en el distrito 5, por ejemplo, que es donde están los barrios a los que algunos se refieren como los barrios difíciles, entre ellos está, por ejemplo, la Cañada de la Muerte, es donde se instala la mayoría de población bereber musulmana de la ciudad y donde están los lugares de habitación más marginales. Luego hay otras zonas, como por ejemplo el distrito 6, y el 7, en concreto el 7 donde está el barrio del Real, que es un barrio muy interesante, donde hay una población mixta, hay hábitat y comercio, y luego el distrito 8, que es un distrito donde se encuentra desde el paseo marítimo de la ciudad, con todo el equipamiento que hay y toda la residencia de un cierto nivel, pero también, por ejemplo, el puesto fronterizo de Beninsar y el polígono comercial que está anexo al puesto fronterizo, es decir que tendríamos que ir moviéndonos distrito por distrito para ver en cuáles se está produciendo la convivencia y la mezcla de los diferentes comunidades o grupos y en otros en los que efectivamente vamos a ver que no hay tal convivencia. Es difícil encontrar información sobre los datos reales de la población que vive en Melilla. Por un lado, no hay estadísticas sobre la población residente de hecho, pero no de derecho, y existe un importante flujo migratorio sobre el mercado laboral de trabajadores de frontera que tienen que volver a Marruecos por la noche. Este desconocimiento sobre la población real que vive en Melilla se puso de manifiesto con la llegada de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, lo que complicó su aplicación en Melilla. Efectivamente, la ley de extranjería, la primera ley de extranjería, la que se publicó en el 85 y que tuvo el impacto evidente en la ciudad en 1986, fue un punto de inflexión en la historia moderna de la ciudad. Lo que entonces sucedió, como muchos de ustedes seguro que recuerdan, fue que en esa primera ley de extranjería no se preveía tratamiento preferencial alguno para los ciudadanos extranjeros que residían históricamente en la ciudad de Melilla y también en Ceuta. De manera que de un día para otro un porcentaje muy alto de la población musulmana, bereber, se ha denominado de muchas maneras, que residía en la ciudad se quedó sin documentación legal, es decir, en riesgo de ser expulsada. Esto significó un movimiento civil que tuvo una dimensión importante porque por primera vez muchos se pusieron a pensar Melilla, es decir, ¿qué sucede con esta población? ¿Cómo hay que abordar esta realidad sociológica evidente? En este movimiento social tuvo un papel protagonista la mujer melillense, la mujer rifeña, que se concentró, y además es destacado y histórico la concentración pacífica en la Plaza de España hace 20 años, de mujeres todas ataviadas de blanco, reivindicando que sus hijos tuvieran los mismos derechos jurídicos que los demás. La mujer musulmana melillense ha avanzado en temas de igualdad,
aunque tiene todavía retos, sobre todo en los ámbitos sociales más bajos, donde el nivel educativo es menor y las tradiciones están más arraigadas. El caso de la mujer melillense es un caso muy paradójico. Hay dos frentes, una desigualdad por razón de género y la otra desigualdad que es adicional, que es por su extracción social. En esta ciudad tenemos que luchar doblemente porque generalmente la pobreza, el nivel académico bajo, el analfabetismo, pues se concentra desgraciadamente en determinados núcleos de esta ciudad. Y es una lucha que precisamente en eso tenemos que trabajar muchísimo porque es una ciudad que está variando, que está progresando, va avanzando, pero de una forma muy lenta. El potencial humano y cultural de Melilla la convierten en un ejemplo de convivencia que se puede exportar al resto del mundo. Melilla es una de las ciudades, quizás no me equivoco si digo única en el planeta, donde acontecen al día de hoy una diversidad cultural y confesional que no es un conflicto, que no supone un conflicto. Y que no solo no supone un conflicto, sino que invita a que los que tengamos responsabilidad de gobierno, tanto oposición o en responsabilidad de gobierno local, a través de la administración local o a través de la administración central, tomemos conciencia de que el planeta, el mundo, está necesitado de exteriorizar un modelo de convivencia desde la diversidad que suponga un ejemplo a seguir, ¿no? Esta apuesta de futuro y de convivencia en la ciudad de Melilla es compartida por la mayoría de la población. Yo como mujer y como musulmana puedo decir que respiro integración, que respiro respeto, ¿no? hacia mi modo de ser, hacia mis costumbres, hacia mis tradiciones, pero quizá creo que las instituciones todavía no han deparado en el gran trabajo que tienen que hacer para que ese tesoro que tengamos pues siga puliéndose y como buen tesoro pueda revalorizarse en el tiempo. ¿Cómo? Pues deben abanderar ese camino hacia un mayor conocimiento mutuo, hacia una mayor profundización de toda esa riqueza para que de verdad Melilla se vaya convirtiendo en lo que tiene vocación de ser, que es una sociedad cohesionada, rica, multicultural. La Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma tiene en marcha varios proyectos para facilitar un mayor acercamiento entre toda la población de la ciudad. Decir que para ello, bueno, pues nosotros, aunque existe ese respeto, existe esa convivencia, esa integración, pero lo que hay un desconocimiento de estas pequeñas tradiciones, de estas pequeñas costumbres, que día a día en cada una de estas culturas se llevan a cabo y aunque vivimos día a día con ellos, somos un poco desconocedoras de ellas. Debido a esto, pues nosotros a través de la Consejería de Cultura, a través de este gobierno, pues hemos lanzado un programa que se llama Conozcámonos. Este programa, como su nombre indica, pues para conocernos mejor, puesto que si nos conocemos mejor, pues habrá mucho más respeto, habrá mucho más convivencia. El Estatuto de Ciudad Autónoma de Melilla fue aprobado en 1995. Con él, Melilla accedió a un régimen de autogobierno, gozando de autonomía para la gestión de sus intereses e iniciando un proceso que ha posibilitado que sus ciudadanos compartan y promocionen los objetivos básicos y valores que se contemplan en el mismo. La diferencia entre una ciudad autonómica y una comunidad se basa sobre todo en aspectos jurídicos. Las comunidades autónomas como tales tienen reconocida una serie de derechos, por así decirlo, en la vía jurídica, que es, por ejemplo, pues poder recurrir ante el Tribunal Constitucional, cosa que la ciudad de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas no tienen, pero sin embargo que todos los ayuntamientos sí tienen, pero como en Melilla está subsumido el ayuntamiento, por ser un solo municipio con la ciudad autónoma, pues parece que no tenemos esa posibilidad. Luego también, como ciudades autónomas no podemos hacer la designación del senador autonómico, que usted sabe bien que todas las comunidades autónomas también tienen posibilidad de designar a miembros de sus asambleas, de sus parlamentos autonómicos, como senadores autonómicos. El Estatuto no ha experimentado reformas desde su entrada en vigor, aunque ahora se piensa en la posibilidad de mejorarlo y se está negociando el traspaso de las competencias que no están recogidas en el Estatuto, como por ejemplo las políticas activas de empleo y la política social del inserso, que sí tienen las comunidades autónomas. Siempre hemos dicho que ha sido muy bueno, pero que después de tantos años, y ahora pues son ya casi 11 años, era necesario
pues incluso pues proceder a mejorar ese instrumento, que repito, siempre hemos dicho que es válido. Pero incluso antes de proceder a su mejora, hemos apostado por algo más importante, o que al menos para nosotros es bastante importante, y es desarrollar plenamente el estatuto. ¿Eso qué significa? Pues que significa que desde el año 95, en el que nosotros accedimos a ser ciudad autónoma, se ha venido haciendo ese proceso de transferencia de esas funciones y servicios desde la Administración General del Estado a la ciudad autónoma de Melilla. Ese proceso no se ha completado del todo, se han hecho transferencias en muchas materias, pero nos quedan otras. Nos han quedado otras por diversos motivos que no vienen ahora a cuento. Algunas de ellas, como ha sido salud pública, higiene, lo que se llama sanidad interior, que ya la hemos completado precisamente y las gestionamos desde el día 1 de enero de este año, pero también nos quedan otras competencias como son conservación de la naturaleza y también otras funciones en materia de transporte terrestre. Y con eso nosotros podemos decir que hemos completado y hemos llegado a nuestro techo competencial, es decir, estaríamos gestionando todas las funciones que vienen recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía. En otro orden de cosas, y también uno de los elementos y retos de la ciudad de Melilla para el futuro, es la importancia de que los esfuerzos de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y de España con Marruecos se localicen sobre todo en este territorio. En el futuro, Marruecos cada vez está más integrado, tendrá que integrarse cada vez más a la Unión Europea. Es el camino que ellos quieren y el camino que es necesario porque la Unión Europea necesita una retaguardia importante, por llamarlo de alguna manera, en esta zona del norte de África. Marruecos cada día se integrará más en la Unión Europea. Entonces cada día se olvidarán más los hipernacionalismos y cada día pues seremos más iguales y eso será importante para la Melilla del futuro. Y también será importante la Melilla del futuro que la Unión Europea pues establecida de alguna manera o nos considerara como puente efectivo de Europa, lo mismo que estamos aquí pues sometidos a una presión migratoria importante, pues con una serie de inconvenientes. Yo creo que también nosotros de aquí tenemos mucho que vender, mucho que decir de Europa y mostrar pues a toda la zona del Magreb. Cualquier proyecto de polo de desarrollo que pretenda la dinamización de un territorio debe incorporar la educación, la formación y el conocimiento, sin los que no es posible ese desarrollo. Melilla puede ofrecer a su entorno, a su vecindad, un servicio tan importante como la formación y la difusión de las nuevas tecnologías. En este aspecto hay que destacar el papel de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Melilla, no solo en el ámbito educativo universitario, sino también como foco de actividades y punto de encuentro. Cada vez hay más alumnas y alumnos musulmanes matriculados en las distintas opciones universitarias que ofrece la UNED en Melilla. Musulmanes eran reticentes a estudiar y ahora ya va incrementando el número de alumnas musulmanas. O sea que es importante y además es muy agradable ver alumnas musulmanas que vienen a hacer su carrera. Prácticamente cosa que estaba vedada y que poco a poco pues van aumentando el número de alumnas. Y nos parece estupendo y en ese sentido pues intentamos promocionar todo lo que sea el centro para que vengan a estudiar aquí. Porque además cuando vienen chicas, son chicas jóvenes con muchas ganas de estudiar, que vienen muchas con su velo, lo cual lo respetamos perfectamente y estamos totalmente integrados en ese sentido, pero eso es también pues una resonancia para el entorno de la ciudad. No ya hablo de Melilla, el entorno de la ciudad, todo el entorno de Marruecos, y entonces hay gente del entorno de Nador o de pueblos colindantes que vienen aquí con la pretensión de poder iniciar estudios. El Centro Asociado de la UNED de Melilla ha puesto en marcha un curso de español en la ciudad de Nador. Hemos creado en Nador, precisamente con unos alumnos nuestros, licenciados en física, españoles musulmanes, han montado un magnífico centro en Nador y lo estamos utilizando como subcentro y a través del CUI, del Centro de Estudios de Idiomas de la UNED, pues se está implantando el primer curso de idioma español para extranjeros. El Centro Asociado de la UNED de Melilla es muy activo también desde el punto de vista cultural y en número de publicaciones, entre ellas las revistas Aldaba y Volúbilis, esta última recomendada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y las ya tradicionales jornadas de jazz de la UNED de Melilla, que tienen cada vez más seguidores y trascendencia. El patrimonio histórico-artístico de Melilla es desconocido. La riqueza monumental e histórica de la ciudad de Melilla merece una visita. Dentro de este patrimonio, el contraste entre Melilla la Vieja y el modelo arquitectónico desarrollado a principios del siglo XX forman una combinación que convierte a Melilla en la ciudad más singular de las ciudades del norte de África.
El representante más destacable del modernismo y de las corrientes arquitectónicas de principios del siglo XX representadas en Melilla es el arquitecto catalán Enrique Nieto. La idea y el estilo que Nieto aplica a principios de siglo es el modernismo más floralista, más catalán, más burgués. Lo aprende de su maestro, Domènech i Montaner, y bien, siempre hay referencias entre los edificios de Melilla, como el de Avenida número 1, a obras de Domènech i Montaner en la capital barcelonesa. Pero Nieto no se para, no se fosiliza estéticamente en un estilo y va evolucionando a lo largo de su vida, se va adaptando a los nuevos tiempos, siempre dentro de una dinámica de arquitectura decorada, ornamentada y elegante. Y ese modernismo entra ya en los años 20 y se va a prolongar muchísimo en esta ciudad, y posiblemente algunas de sus mejores obras Art Nouveau son, curiosamente, de los años 20. Una parada interesante en la ciudad de Melilla es el Archivo Central de Melilla, ubicado en el Hospital del Rey, un edificio que data del siglo XVIII y que está situado en Melilla la Vieja. Desde su vigilante mirada al mar, este archivo guarda la historia documental de la ciudad de Melilla y desde 1995, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla, también la de la ciudad autónoma. Aunque es un archivo de naturaleza originaria administrativa, también incluye entre sus fondos documentación histórica de la ciudad. Posee una importante colección gráfica, fotográfica, cartográfica y de grabados. El Archivo Histórico de Melilla ofrece unos recursos muy interesantes a la investigación, fundamentalmente por la condición de plaza de guerra de la ciudad de Melilla desde su ocupación en el siglo XV. Y entonces lo que alberga son las escribanías de guerra, es decir, lo que serían los antecedentes de los fondos notariales, de los registros notariales. Y ahí pues tenemos una ingente documentación muy intensa y muy atractiva que abarca fundamentalmente los siglos XVI, XVII y XVIII. Y a partir de ahí pues tenemos sobre todo una riqueza documental que prepondera, podríamos decir, lo que es la testamentaría, autotestamentaría, que afectan tanto a confinados como a gobernadores, como a cualquier personal, igual que poderes o cualquier otra actividad que registrara lo que es la vida de la guarnición, de una guarnición dentro de un presidio, cercada por las murallas y siempre pues en una constante mirada al mar y a la península. En definitiva, la riqueza humana, cultural y artística de Melilla, junto con sus especiales características geoestratégicas, hacen a este enclave muy singular y la convierten en un polo de desarrollo de su entorno. Aunque para ejercer este papel es necesario profundizar en muchos aspectos. Hay una realidad y es que Melilla es una ciudad que tiene todos los ingredientes para ser una ciudad perfecta dentro de lo que es una sociedad humana, es decir, una sociedad en la que el respeto a la diferencia sea algo que se haga no por obligación, sino por vocación y por ilusión. Es decir, considerar que una ciudad puede tener en su seno a gente de diferentes religiones, con diferentes lenguas maternas, conviviendo sin problemas en un mismo entorno, participando en las instituciones, en igualdad de oportunidades, es muy importante trabajar por la igualdad de oportunidades. Sería una sociedad modélica y creo que Melilla tiene capacidad para serlo. Melilla se abre al siglo XXI con una mirada nueva, pero asentada en su bagaje histórico, cultural, de cruce de civilizaciones y económico. Su papel de vecindad y desarrollo en su entorno geográfico, es decir, en la región de Rif, puede ser muy ventajoso para ambas partes y, por extensión, para España y la Unión Europea. Esta es su apuesta de futuro.